Muy bien, aperturamos entonces la guía de estudio número 3 del curso de antropología con el tema de los incas. Entonces vamos a la parte teórica. Ya vimos algunas características de los dos grupos anteriores, háblese de los aztecas y los mayas. En la cultura maya no vamos a estudiar mucho, ¿verdad? Porque yo creo que hemos leído y hemos sabido bastante de nuestra cultura. Sabemos que en Guatemala hay más de 5.000 sitios arqueológicos, ¿sabían ustedes? 5.000 sitios arqueológicos en todo el territorio nacional. Pareciera ser que no es así, pero sí, y hay entre ellos, podemos mencionar Tikal y Quiriguá como patrimonio de la humanidad. Claro que no son los más emblemáticos, en este caso son los más emblemáticos, pero no son los únicos. Sin embargo, pareciera ser que Guatemala no contempla esa riqueza arqueológica, pero en realidad es así. La UNESCO pues se han declarado áreas protegidas en Guatemala y hay instituciones que protegen el recurso arqueológico de nuestro país. Entonces, así como Guatemala tiene un contexto histórico respecto a las culturas pasadas, sabemos que hoy en día las culturas actuales son evolución de lo que pudo haber existido en nuestro país. Los rasgos arqueológicos también permiten tener otro atractivo turístico más. Y algo muy importante de esto es que en el caso de la cultura maya en Guatemala, esta no desaparece, aún permanece. Y la ley hoy en día habla del reconocimiento de 4 culturas, entre ellos están los mayas, con 22 grupos étnicos internos. Entonces, tenemos que aprender algunos puntos esenciales de este tema. No es tanto como ir y estudiar lo del pasado, sino que saber qué de los rasgos que estos tuvieron y la manera en que vivieron es la que hoy en día nosotros podemos evidenciar. En el caso de los incas, la cultura inca es la tercer cultura de Mesoamérica. Se recuerdan que hablamos de esos imperios o civilizaciones, pero de igual manera en la zona de Sudamérica no fue la única cultura que existió. Existieron otras, pero la más predominante es la de los incas. Vea, dicen, esta estuvo ubicada en lo que hoy se conoce como Ecuador, Perú, Bolivia y parte de Chile. Entonces, hoy nosotros vemos que también los incas tienen un sitio emblemático, un sitio bastante llamativo en el territorio del Perú, el famoso Machu Picchu. Y vemos también nosotros que en esta cultura vamos a ir viendo algunos rasgos y características en cuanto a sus ideologías, que tienen algo de similitud con la cultura, las dos que se parecen en muchos aspectos son los aztecas y los mayas. Los incas van a ver ustedes que tienen algo de parecido, pero en realidad en cuanto a ciertas ideologías cambia bastante. Dice, al norte por los yuncas o chimús, al sur por los aymaras o collas y al centro por los quechuas o quichuas, quienes dominaron el resto de los tribus apoderándose de las tierras que ocupaban. Hoy en día existe la cultura de los, ahí dice quechuas o quichuas, y también está presente la cultura de los aymaras o collas. Es muy común. De hecho, usted se puede, hoy como que ha resurgido el hecho de querer exponer a través de los medios o las redes sociales la identidad cultural del Perú. En géneros musicales van a ver que sí cambia un poquito, pero vean, en cuanto a la ubicación geográfica, hablamos del sur de América. Con el nombre de Inca se designa a los pobladores del antiguo imperio del Perú, a los pueblos que conformaron parte, y los pueblos, perdón, que conformaron parte de dónde viene. Recuerden que la historia nos habla de las teorías del poblamiento de América y por la parte del sur, Suramérica, están algunas teorías en donde se supone que el hombre migra de isla en isla y llega a poblar la parte de Suramérica. ¿Qué tan cierto haya sido eso? Es una teoría que narra cómo es que América se llegó a poblar y en este caso el origen de esta cultura dice, según la leyenda, el dios Sol encargó a sus hijos Manco Capac y Ocllo crear una nueva raza recogiendo todo el territorio andino en busca del lugar apropiado para establecerse. El dios Sol les dijo, caminad hasta que lleguéis a tierra fértil. Cuando el bastón de oro
que yo os he dado se entierre totalmente, significará que el suelo es fértil. Permaneced ahí, construid una ciudad e iniciad una familia. Entonces es parte de la ideología, es como por ejemplo los aztecas. Los aztecas tienen una historia similar y dice que para que se pudiera ubicar la cultura azteca en lo que hoy es México, dice que les envían a buscar un lago y que en el lago iba a haber un ave en el medio y esa iba a ser la señal de que ahí tenían que construir su primer ciudad. Entonces, las ideologías, recuerde que esto es parte también de la mitología en el área cultural, manifiestan o dan a conocer ciertas leyendas, ciertos cuentos que entrarían dentro de esa sección mitológica porque no se sabe si realmente así fue. Pero aquí vemos a dos personajes como en todas las culturas. Por ejemplo, en la cultura maya, vamos a ver que hay, por ejemplo, frente a las ruinas o a los edificios, al frente hay estelas que eran como plaquetas de algunos personajes que para ellos eran importantes o de sus dioses. Entonces, así como la cultura maya tuvo esos rasgos, pues esta cultura también llegó a obtenerlos. Vea, ahí sigue narrando la historia y dice, Manco Cápac y su hermana mamá Ocllo, que también era su esposa, se establecieron en un lugar al que llamaron Cusco, donde construyeron su casa. Manco Cápac se dedicó a instruir a los varones en la agricultura y a la guerra, mientras mamá Ocllo enseñó a las mujeres las tareas domésticas. Aquí vemos una cuestión cultural que desde épocas pasadas ha sucedido. Hoy obviamente eso moralmente no es correcto, pero antes sabía usted que no había limitantes en cuanto a adquirir una pareja. Por ejemplo, podía ser entre hermanos, entre padres e hijos, entre, qué sé yo, primos, tíos, sobrino, tío, o sea, no había ninguna limitante. De hecho, ellos, la historia aquí no entraría una historia, una cuestión mitológica, sino una cuestión teológica. Y la historia nos dice que antes era muy normal, o sea, hoy moralmente usted piensa, ni siquiera pasa una idea de este tipo, ¿verdad? Decir, yo voy a tener, por ejemplo, acá dice, esta historia dice que ellos eran esposos, pero a la vez eran hermanos. Y obviamente en nuestra mente no va a pasar una cuestión, porque para nosotros en nuestra actualidad, esto sería como un sinónimo de, podríamos decir, de un descontrol mental, ¿verdad? Una, una situación tan fuerte que no nos permitiría moralmente actuar de esa manera y además sería algo tildado por la sociedad. Ahora, ¿en qué momento se da esto? La Biblia, en la posición teológica, nos dice que hubo un momento en donde llegó la perversidad al hombre, el hombre de por sí o naturalmente, la psicología dice que nosotros tenemos algo de bueno en nuestro ser, pero también tenemos algo de malo. Y de nosotros depende cuál de los dos hacemos como alimentar o crecer más. Entonces, cuando llega un momento donde según la historia había ya mucha perversidad, había mucha cosa mala, entonces viene Dios y destruye a los pueblos. Y si recuerdan, la Biblia nos habla de Sodoma y Gomorra. Han escuchado hablar de estas dos ciudades. Ellos tuvieron, dice que incluso la historia nos cuenta, como le estoy hablando de teología, la historia cuenta de que llegó un momento en donde dice que llegan unos ángeles y los hombres querían tener relaciones con los ángeles y les decían que los querían conocer. En la Biblia, cuando se utiliza el término conocer entre un hombre y una mujer, es porque tuvieron intimidad. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Porque antes esto era bien normal, o sea, que tuvieran ciertas, hubieran uniones entre un hombre y una mujer, pero que no hubieran limitantes si era el papá, la hija, la mamá, o sea, no había nada de eso. Pero ya luego de que se rompe esa ideología a través de lo que vino a ser Dios, lo que vino a ser Jesús, obviamente eso ya no es algo aceptable. Entonces, esto era algo normal, en las culturas pasadas no es algo de sorprenderse. Hoy en día no crea usted que eso se ha erradicado, porque no se ha erradicado, pero ya no es común, por decirlo así. Antes eso era muy común, ahora ya no. Entonces, pero aún se mantiene. Entonces, vamos a ver que hay ciertas ideologías culturales que permanecen, y eso era lo que yo le decía, el objetivo de conocer rasgos de las culturas pasadas no es solo ir a la historia, no es solo, ay, qué aburrido y quiero conocer más de allá, no, sino que comparemos el pasado
y el presente, porque ese es el enfoque de la antropología, estudiar qué fue lo que vieron, lo que vivieron, cómo se comportaron, cómo vivían, cuáles eran sus formas de pensamiento y traerlo a la actualidad y ver si tiene o no algún tipo de similitud. En este aspecto, claro que tiene similitud y estamos hablando de los incas, aunque geográficamente no tengan tanta relación con Guatemala. Ahora, al igual que las culturas azteca y maya, ellos también desarrollaron algunas ciencias. Entre ellos podemos mencionar la astronomía, la medicina, la matemática y también algunas artes como la arquitectura, la escultura y la ingeniería. También tuvieron un sistema de gobierno. Entonces voy a regresar. En cuanto al desarrollo en las ciencias que se logran desarrollar, astronomía, medicina y matemática, ¿por qué? Ellos, al igual que las culturas azteca y maya, construyeron algunas ciudades, edificaron algunos templos. Entonces, ellos tuvieron que utilizar o hacer uso de algunos recursos para lograr ese grado o ese nivel de desarrollo. Entonces, en este caso, vamos a comprender que en el aspecto de la astronomía, dice, conocieron los movimientos de los astros y los planetas y su calendario se basaba en las fases de la luna y en las épocas agrícolas. Si hablamos del caso de Guatemala, un sitio astronómico en Guatemala no hay. Este sitio lo encontramos en Copán Ruinas, esto es territorio de Honduras. Entonces, las culturas pasadas se desarrollaron en estas ciencias, en estas disciplinas, porque ellos al momento de querer descubrir, de querer conocer, los llevó entonces a poder evaluar, a poder ver, por ejemplo, hoy en día usted le pregunta a una persona qué hora es, una persona indígena y del área rural o mayor de edad y le dice usted qué hora es, ven para arriba, no sé si le ha pasado, y ven o ven al suelo y dicen, dependiendo de dónde esté la posición de la sombra, ahí es como ellos interpretan el horario, no utilizan un reloj. Esas son ciertas ideologías, pero ¿de dónde viene esto? De la parte del desarrollo de esta ciencia. Otra, la medicina. Al igual que la cultura azteca y maya, no había medicina. Hoy sabemos que hay química, pero la medicina que ellos tenían era la natural. ¿Cómo se logró desarrollar la medicina natural? Usted sabe que a carencia de un recurso sofisticado o un recurso avanzado, nosotros tratamos de buscar o de sustituir qué podemos utilizar. Entonces, en este caso fue lo que se dio. Su entorno, lo que les rodeaba, ellos no tenían mayor cosa y empezaron a ver que de los frutos, de los árboles, de las hojas, podían extraer y tener ciertos elementos que de una u otra manera llegaban como a influir en el cuerpo. Entonces, fue un descubrimiento el que ellos tuvieron. Hoy en día la medicina natural no ha desaparecido. Yo no sé si usted conoce, pero la medicina natural es 100% cuando se sabe utilizar, ¿verdad? Es 100% verídica. Por ejemplo, si a usted, en el caso de las mujeres, nos empieza a doler el vientre, tenemos cólicos, ¿qué es lo que tomaríamos? Un té de manzanilla, ¿verdad? Ustedes para relajarnos. Y es increíble, pero usted toma el té de manzanilla y siente ese alivio, es inmediato. Entonces, eso de la medicina natural es algo que en nuestra cultura está presente, independientemente de que estas culturas se hayan desarrollado en áreas geográficas distintas. Llegó a ser algo tan fuerte que hoy permanece. Entonces, el objetivo de la antropología es ese, conocer esos rasgos pasados y ver si hoy en la actualidad aún están o no se encuentran. En el caso de las matemáticas, todas las tres culturas y todas las que quizás no nos reflejan en su mayoría, todas aplicaron esta ciencia o disciplina, todas la lograron desarrollar porque fue la base para poder construir esas grandes edificaciones. Yo no sé si ustedes han visto este sitio o este monumento que es un ícono, pero si alguien lo ha visto, aunque sean imágenes, hay varios documentales, pero usted ahí puede ver, está cargando, vamos a ver. La cordillera de los Andes está atravesando en su mayoría América del Sur, pero si usted puede observar, mire, este lugar es un lugar emblemático, es un lugar hermoso. Dicen que para subir al punto más alto del Machu Picchu
hay que pasar y caminar, hay que transitar una aldea y es una experiencia única. Miren las imágenes, es algo impresionante. No todos han logrado subir al Machu Picchu por el nivel de altura y todo, pero ¿cómo hicieron ellos para construir? Mire, a la deriva, porque si usted ve es como una colina, es como una montaña. ¿Cómo harían ellos para lograr construir o poder levantar esta enorme edificación, porque es bien grande? O sea, ahí estamos viendo una imagen y se ve relativamente pequeña, pero si usted la observa, usted dice, qué increíble, o sea, trazos exactos, un diseño, cómo lograron llevar tanta piedra para ese lugar, cómo hicieron tantos cálculos de que no hubieran derrumbes, de que no hubiera esto, que no hubiera aquello, cómo lograron desarrollar esa habilidad. Entonces la historia nos dice que ellos a través de la matemática, mire, su numeración era en base al sistema de Quipus, el que no era comprensible para todos, por lo que existían personas especializadas para su uso e interpretación. Disponían de medidas de longitud y volumen, ¿se da cuenta? Entonces, al igual que las culturas azteca y maya, por ejemplo, en el caso del área de los incas, tenemos al Machu Picchu. Si hablamos del caso de los mayas, tenemos al Parque Nacional Tikal. Ahorita vamos a ver, ustedes vayan bien, miren, observen esto, obviamente es algo, lo emblemático del Parque Tikal, pues es esta edificación que es el Gran Jaguar, ¿sí? Ahora, esto es en el caso de Guatemala, pero en el caso de México, por el área de los aztecas, encontramos a lo que es, se me fue el término, el nombre del lugar de los aztecas. Lo olvidé totalmente. Ya lo voy a recortar y se los voy a proyectar, pero el punto al que voy es que independientemente de la distancia, ubicación geográfica, de algunos otros rasgos culturales, estas tres tienen mucho en común, se parecen. ¿Por qué lograron edificar las mismas, o sea, en la misma, en el mismo sentido? Ya lo recordé. Observen, es una de las construcciones más fuertes y más llamativas ubicadas en el territorio mexicano, ¿sí? Claro que ahí estamos viendo la pirámide más grande, y su nombre es así, Chichen Itza, pero es uno de los sitios más emblemáticos. Ahora bien, si se da cuenta, tienen mucho en común, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Ese es el objetivo de poder analizar y estudiar rasgos y características de las culturas pasadas. Entonces, recuerde que la guía 1, 2 y 3 va a tener el mismo enfoque, va a hablar de esos aspectos arqueológicos, artísticos, históricos, y de igual manera acá aparecen los videos. Usted solo le da clic al link y automáticamente pues le va a aperturar la presentación. Vamos a ver si hay una la apertura. Claro que no vamos a ver el día de hoy la presentación, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo. Pero para que usted vea, y hay material complementario, vea, hay bonitos documentales en donde podemos aprender mucho de la historia pasada, de las culturas pasadas. Usted va a decir, pero ¿para qué me sirve esto? Le sirve de mucho, porque en el ámbito del turismo es importante que nosotros conozcamos de historia, y la historia es la historia pasada de las diferentes culturas, y podemos hacer comparaciones entre lo que hoy en día tenemos y lo que antes existió, qué se ha perdido y qué es lo que aún permanece. Sí, se dan cuenta. Sí está la presentación, es un video que aparece en YouTube, pero bueno, no me cargue, creo que es por capacidad. Voy a regresar para no saturar el equipo. Entonces, con esto vamos a cerrar y concluir la clase del día de hoy.